Buenos días, profesor y compañeros. Nuestro grupo es el número 4 y está conformado por Yomer Párraga, Diana León y de quien les hablo, Narda Montoya. Y bien, nuestro tema es la semiótica de Lotman en la caracterización conceptual metodológica de la organización como cultura. Mi tema es la semiótica de la cultura en Lotman. Semiótica de la cultura del texto, de la conducta y del espacio del investigador ruso Yuri Mikhailovich Lotman en 1998 fue considerado por Cáceres la figura más resaltante de la semiótica mundial de la segunda mitad del siglo XX. Persigue la doble finalidad de desarrollar, en primera instancia, la descripción general del concepto de la cultura, según la semiótica de Yuri, para luego aplicarla a la concepción y la caracterización metafórica de las organizaciones empresariales, de sistemas modalizantes de relaciones complejas. Y tenemos como carácter dinámico de la cultura los mitos con carácter oficial y muchas veces anquiloso por la propia tradición que lo detenta. Los rituales institucionalizados e inalterables, garantías de formaciones y sostenimiento del estatus de la manifestación comunitaria. Los marcos racionales recurrentes como explicaciones del fin del medio y de las implicaciones del devenir social y cultural en un ámbito determinado. La historia común oficializada y rescatada como ejemplo para la nueva generación del devenir social o incluso asimismo manifestaciones artísticas o manifestaciones materiales o estéticas. De acuerdo con la concepción precedente y para alejarnos del problema de la antinomía cultura-no cultura, se podría acotar la última arista que implica simplemente a un marco, característica o ámbito de la realidad que ha sido semiotizado o incorporado a un esquema de sentido producido por agentes competentes. Mediante el trabajo descrito, múltiples emisores destinatarios presentes en un entorno determinado dejan de ubicarse como sujetos competentes capaces de interactuar en un marco o sistema, generando estructuras semánticas y por tanto identitarias. Una posibilidad importante que abre la perspectiva de Lotman sobre la cultura es la de poder alejarse de la idea de un sistema cerrado en sí mismo. Para él, la cultura no puede estudiarse a partir del abordaje segmentado y exclusivo de manifestaciones invariables o formas simbólicas como los mitos, rituales y los marcos racionales. Desde su perspectiva o enfoque de la semiótica de Lotman, proyectada a la luz de la interacción de los sistemas de sentido y de su emplazamiento a través de la comunicación, permite a la cultura y a cada una de sus manifestaciones dar un carácter dinámico, donde las formas simbólicas interactúan y se condicionan, es decir, son causadas pero a la vez causantes de su propio carácter incompleto. Y bueno, estos han sido mis temas de la semiótica de Lotman. A continuación, mi compañero Yomer. ¿Para qué es útil la semiótica cultural? La semiótica cultural se centra en los estudios de sistema de significación y es útil porque gracias a esto se pueden formar procesos significativos que producen significados y así entender el valor que un sistema social le otorga a algo determinado. Yuri Lotman nació en San Petersburgo el 28 de febrero de 1922, de familia judía. Su padre Mikhail Lotman, abogado, y su madre Alexandra Lotman, dentista. Tuvo 3 hermanas: Ina Abrovskova, quien estudió en el Conservatorio de Leningrado; Victoria Lotman fue cardióloga; Lidia Lotman, especialista en literatura rusa. En 1939 ingresó a la Universidad de Leningrado, donde estudió filosofía. Sus profesores fueron renombrados académicos: Gomskovsky, Asadovsky, Orlov, Tolstoy y Vladimir Prov.
Tras luchar en la Segunda Guerra Mundial y participar en la toma de Berlín, finalizó en 1950 los estudios de licenciatura con brillantes calificaciones, pero a causa de sus relaciones con su maestro Grigori Zhukovsky y la campaña estalinista antisemita, no logra la plaza de aspirante a doctor y recibe solo el diploma libre. Marcha entonces a Estonia y desde ese año desarrolla su carrera académica en la Universidad de Tartu, donde creó una de las más prestigiosas escuelas de semiótica, la Escuela Semiótica Tartu-Moscú. Asimismo, editó la revista internacional Trudy po Znakový systém. Decretó que la semiosis no es homogénea y que existen semiosferas particulares según cada grupo social. Amplió el concepto de culturología desde la semiótica entendida como el estudio del origen y la forma que toman los hechos humanos, los cuales están predeterminados por una serie de valores, normas y símbolos con que diferentes grupos sociales se expresan y comunican. Para Yuri Lotman, los puntos de la frontera de la semiósfera pueden ser equiparados a los receptores sensoriales que traducen los irritantes externos al lenguaje de nuestro sistema nervioso, a los bloques de traducción que adaptan a una determinada esfera semiótica del mundo exterior a ella. Esta se centra en la idea de que hay un mundo que se habita y la noción de que los mecanismos de traducción y filtro integran lo extrasemiótico en lo semiótico, lo cual deriva en una concepción del intercambio comunicativo como un proceso de recodificación. La semiosfera es el espacio social donde los seres humanos interactúan y se crean signos que forman parte de la cultura de un determinado grupo social. Por ejemplo, la comunidad nativa ayánica de Pampamichi, que se encuentra ubicada a 23 kilómetros, viven en casas típicas construidas sobre troncos de madera. Los pobladores de esta comunidad utilizan una vestimenta que tienen por nombre kushma, que es una túnica especial confeccionada por ellos mismos. De esta forma crean signos que forman parte de su cultura y su espacio y grupo social. Es importante para generar análisis sobre la reacción, desarrollo de signos culturales y sociales y así poder describir una realidad concreta. Por ejemplo, en la publicidad ayuda a crear signos gracias a conocimientos de los insights. Y hoy en día inclusive la semiótica tiene un nuevo campo, en la zoosemiótica, para poder entender así los signos de los animales. Para finalizar, Yuri Lotman es considerado fundador de la culturología, por eso y por otros aportes, se puede considerar a Yuri Lotman como el padre de la semiótica cultural. La organización como un sistema modelizante. Un sistema modelizante responde desde la perspectiva de Lotman a una cierta necesidad de unidad o codificación de elementos que presenta la cultura. La condición funcional del sistema modelizante de la organización no se contrapone a la idea del texto, toda vez que pueda ser comprendido como un marco de interacción. Significa que sirve de medio para la conservación y transmisión de ciertos mínimos convencionales de coexistencia. Un sistema modelizante como un productor textual sirve como un punto de partida para la expresión y la comunicación y las sucesivas interpretaciones y reformulaciones del modelo organizacional. Por lo dicho, miembros de la organización son capaces de relacionarse conscientemente no con la organización,
real, viva, sino con un constructor mediador de estructuras de sentido histórico-culturales. Este sistema de sentidos compartidos en organizaciones permea tanto las relaciones como las acciones, e incluso las imprime a los objetos materiales o simbólicos sentidos que determinan los modos como los sujetos se relacionan y actúan sobre ellos. Bueno, y continúo con el siguiente tema, la memoria y el programa como referencia a la interacción cultural. Visualizar las implicaciones de los sistemas modelizantes en las dinámicas culturales supone considerar las formas en las que Lotman entiende a la memoria, es decir, los puntos de partida de la interacción comunicativa que tiende a la expansión. La memoria será el concepto lotmaniano para la referencia. Para el autor se trata del registro de lo ya vivido por la colectividad y está ligada inevitablemente a la experiencia histórica pasada. Por consiguiente, en el momento de su surgimiento, la cultura no puede ser constatada como tal. De ella se toma conciencia solo el post-Fat Moon. Muchas gracias. Yuri Lotman, padre de la semiosfera cultural. El 28 de febrero de 1922 nace en Petrogrado Yuri Mikhailovich Lotman, en el seno de una familia de larga tradición intelectual. Su madre es stomatóloga, mientras que su padre era jurista. Cuando nace Lotman, en la ciudad aún se conservaba el nombre de Petrogrado, de 1914 a 1924. En unos meses más tarde, diciembre de 1922, se constituye la Unión Soviética. Su vida casi ha coincidido con las experiencias mismas de la Unión Soviética en sus últimos años con la recuperación de la independencia de Estonia. En Petrogrado, Leningrado, vive casi todo el período del poder de Stalin desde la formación de la Estroika en 1922 hasta los duros años de la posguerra, 1939. Finaliza sus estudios de bachillerato con el diploma de honor y se examina después de ingresar en la Facultad de Idiomas de la Universidad Estatal de Leningrado. Estudiante del Departamento de Lengua y Literaturas Rusas, estudia folclore con los profesores Prob y Asadowski y teoría del lenguaje poético con el profesor Gukovsky, historia del movimiento revolucionario ruso y del pensamiento social ruso en los siglos XVIII y XIX con el profesor Mondonchenko. 1940. Poco después de terminar el primer curso de la Facultad de Idiomas, en otoño de 1940, Lotman es llamado a las filas del ejército soviético. Durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo al frente como soldado de transiciones del Regimiento de Artillería número 427. Entre 1941 y 1945, después con el Regimiento de Guardia, lucha como sargento mayor y llega hasta Berlín. 1946. Después de la desmovilización, vuelve al segundo curso de la Universidad de Leningrado y comienza a dedicarse activamente a la labor científica. En la Universidad de Tartu, donde creó una de las más prestigiosas escuelas de la semiología y editó la que sería la revista de prestigio internacional Trudy Pop Znakovin Sisteman. Su amplia obra lo convierte en la figura central de la semiótica cultural. En sus análisis sobre la entropía del texto literario, explicó los modelos matemáticos de Kolmogorov. Perteneció a diversas academias europeas y americanas y fue distinguido con el honoris causa en universidades como la Libre de Bruselas y la de Praga. Obras: Estructura del texto artístico, Madrid, 1978. Estética de la semiótica del cine, Barcelona, 1979.
Semiótica de la cultura, Madrid, 1979. La semiósfera, Madrid, 1996. Acerca de la semiósfera, 1996. Estructura del texto artístico, 1988. Cultura y explosión, lo previsible y lo imprevisible de los procesos de cambio social, Barcelona, 1999. La semiósfera 3, Semiótica de las artes y la cultura, Madrid del 2000. Aportes. Los aportes de Yuri Lotman se encuentran al definir el concepto de la semiósfera, donde la comunicación está definida como un acto de traducción estructurado por la cultura. La semiósfera es un espacio delimitado con respecto del espacio que lo rodea, que sería el espacio extrasemiótico, dividido por una frontera de puntos que pertenecen a ambos espacios, que actúa como filtro y como traductor. Esta traducción se articula dando sentido a la realidad extrasemiótica, es decir, otorgando sentido dentro de alguno de los sistemas semióticos. Para Yuri Lotman, los puntos de la frontera de la semiósfera pueden ser equiparados por los receptores sensoriales que traducen los irritantes externos al lenguaje de nuestro sistema nervioso, a lo que los bloques de traducción que adaptan a una determinada esfera semiótica el mundo exterior a ella. En este sentido, la semiósfera es el espacio semiótico fuera de la cual es imposible la existencia misma de la semiósfera. Esta idea se centra en dos puntos: la idea de que hay un mundo que habita y la noción de que los mecanismos de traducción y filtro integran lo extrasemiótico en lo semiótico, lo cual deriva una concepción de intercambio comunicativo como un proceso de recodificación. El concepto general de la semiótica remite a la idea de que el espacio de la semiosis es homogéneo, ya que existen esferas únicas de un sentido así como las semiósferas particulares, que serían los espacios individuales o pertenecientes a distintos grupos sociales históricos. Cada heterogeneidad de la semiósfera es un conjunto de distintas manifestaciones semióticas. El mecanismo de traducción adquiere una relevancia especial, ya que toda la relación comunicativa es una relación de traducción. Aunque los diversos sistemas semióticos no aparecen definidos de forma inequívoca en el planteamiento de Lotman, el concepto de la cultura, ligado indisolublemente a la semiosis, actúa como un estructurador. La creación de una de las más prestigiosas escuelas de la semiología en la Universidad de Tartu y todas sus obras, y considerado como el fundador de la culturología, por esto y otros aportes, se puede considerar a Yuri Lotman como el padre de la semiótica cultural. Críticas. Para algunos investigadores del mundo de habla hispana, la teoría lotmaniana ya había sido anticipada por las corrientes formalistas y estructuralistas en su más amplia calificación, razón por la cual no encontraron en ella novedad alguna más allá del atractivo de algún concepto, razón por la cual suelen agregar a los cursos que dictan algunas menciones a Lotman, pero no le brindan un desarrollo importante o cierta centralidad al dictado de las clases, la compilación de los artículos con fines pedagógicos o a los manuales especializados en el área. Para otros, por el contrario, el interés de la propuesta de Lotman está en ofrecer una luz diferente y un aporte interesante para complementar las figuras de este rompecabezas intelectual e imprevisible para la comprensión de grandes líneas que guían las transformaciones que sacudieron las ciencias sociales desde los comienzos del siglo XX, la fértil figura de la teórica que ha sido trazado por los formalistas rusos. Yuri Lotman muere en Estonia el 28 de octubre de 1993 y fue considerado el padre de la semiótica cultural.